Entonces habíamos visto esta propiedad de la medida de conjunto elemental. Entonces, si es un conjunto elemental, ¿cierto? Recordemos que un conjunto elemental es simplemente una unión de rectangulitos, ¿sí? Con lados paralelos a los ejes, ¿sí? En RD. Entonces, todo conjunto elemental se puede escribir como unión disjunta de cubos. ¿Ya? Eso lo vimos, ¿cierto? Había que ir sacándole, bueno, aquí lo garabateamos un poquito, claro. Había que ir enumerando. No, ¿esto qué es lo que es esto? Esta es la 2. Claro, aquí está la 1. Claro, había que ir enumerando los vértices de los cubitos y después etiquetarlos y después construir los rectángulos disjuntos, sacando o colocando los lados según corresponda. Entonces, esto siempre se puede hacer. Y que existe una medida para los conjuntos elementales, que es la medida elemental, le llamamos MDE, está la medida elemental, que es simplemente la suma de los volúmenes de los cubos disjuntos cuya unión representa E. Y vimos, ¿cierto?, con este truquito de esta definición o esta forma equivalente de escribir, bastante intrincada, ¿cierto?, de escribir el largo de un intervalo, ¿sí?, contando los puntos racionales que están adentro, ¿sí? Entonces es posible probar de que esta función, ¿sí?, sobre los conjuntos elementales es independiente de la elección de la partición que yo escoja, ¿sí? Y entonces esto está bien definido. Ahí terminamos. Entonces dijimos, bueno, escojamos esto como nuestra fórmula para medir conjunto arbitrario, ¿cierto? Entonces yo considero un conjunto cualquiera, bueno, aquí está hecho para un cubo, pero tomo un conjunto cualquiera en RD, cuento todos los puntos del látiz 1 sobre n z a la d, es decir, todos los puntos de coordenada racional y dispuestos ¿cierto?, en un mallado de largo de tamaño 1 partido por n, ¿sí? Cuento todos esos puntos, eso se puede contar, en rigor, se debería poder contar. Y bueno, tomo el comportamiento asintótico cuando n tiende a infinito de este cociente y se prueba de que, por lo menos en un cubo, eso coincide con la medida natural que hemos visto, ¿cierto? Lado por lado, por lado, por lado, debe ser. Entonces, con esto quiero empezar la clase de hoy, ¿cierto? ¿Qué pasa si E no es elemental? ¿Qué pasa con esta forma de medir? ¿Ya? Entonces pueden pasar dos cosas. La primera es que es posible que el límite ni siquiera exista, ¿ya? Y yo redacté aquí tengo alguna idea de cómo eso se puede hacer, ¿cierto? Por supuesto que es un conjunto más o menos raro. Entonces, veamos ambas cosas, porque uno es que el límite no exista y lo otro es que esta medida no es invariante por traslación, ¿ya? Entonces, de hecho, 2 está explícitamente ahí en el apunte de Tau, ¿cierto? Entonces consideramos E, el conjunto en R ya basta, ¿cierto? El conjunto 0,1 inter los racionales. Sí, entonces esto tiene medida 1, o sea, según, entonces adoptando la medida definida por m de E igual límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n indicatriz, o sea, cantidad de E inter 1 sobre n z, ¿cierto? Para este conjunto yo me doy cuenta que
esto vale 1, ¿cierto? Porque E tiene a todos los racionales en 0, 1. E tiene a todos los racionales en 0, 1. Y entonces, si yo lo intersecto con el látiz 1 sobre nz, ¿cierto? Entonces, todos los que están aquí, que son en el intervalo 0, 1 son n, ¿cierto? Tocan a E. Están todos ahí. ¿Están de acuerdo, no? ¿Cierto? Este gallo que está aquí es 0, 1 sobre n, 2 sobre n, etcétera, etcétera, hasta n menos 1 sobre n sobre n, que es 1. Claro, aquí hay n más 1 en realidad, ¿no? Pero da lo mismo. Y todos los que están aquí, porque este es 0, 1 inter los racionales. Todos estos son racionales. Por lo tanto, esta cantidad es n más 1 para todo n. Entonces, n más 1 sobre n me da 1. ¿Está bien? Pero, si consideramos el conjunto raíz de 2 más e, ¿cierto? Serían todos los puntos de la forma raíz de 2 más q, tal que q está en 0, 1 inter q, ¿cierto? Ninguno de estos es racional. Ninguno de estos es racional, ¿cierto? Porque raíz de 2 no es racional. Luego, si yo quiero hacer el mismo cálculo, m de raíz de 2 más e, ¿cierto? Como el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n, cantidad de raíz de 2 más e inter 1 sobre n z, este gallo es 0 para todo n. Así que esta medida es 0. Yo moví el conjunto y perdí todo, perdí toda la contabilidad, digámoslo así, ya que está tan de moda la contabilidad estos días. ¿Está bien? Ya, entonces fíjense que ahí lo irracional es meter la cola. Primera cosa. Ahora, veamos uno. Veamos uno. Entonces, bueno, claro, ambas, digámoslo así, limitaciones de esta forma de medir, vamos a ver que están asociadas a la imposibilidad de ejecutar operaciones que son naturales en análisis, ¿ya? O sea, trasladar o... Bueno, esto es bien elemental, en el sentido de decir, bueno, quiero una forma de medir, ¿ya? De manera que esto siempre esté definido. Una medida es una función, finalmente. Uno sabe eso. ¿Ya? Entonces, definirlo así ni siquiera me da una función. Entonces, ya es estructuralmente deficiente. Pero esto tiene que ver más con la aplicación. Y me gustaría tener una medida que fuese invariante por traslación. Especialmente cuando veamos después integración, ¿cierto? Ya, entonces veamos esta otra que es más estructural. ¿Ya? Es menos como de aplicación, es más estructural. Ya, entonces voy a tratar de construir un conjunto en R, E, de manera que esta cosa tenga un lim_inf distinto de un lim_sup. ¿Cierto? Eso es lo que yo quiero. Entonces, este es el que encontré yo. A ver, discutámoslo. Entonces, consideremos E, ya ni me acuerdo cómo lo construí. Entonces, consideremos la unión de los K en N, de los numeritos de la forma 2J-1 sobre 2K, tales que J va desde 1 hasta acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es esto? Tengo el intervalo 0, 1. Por supuesto, este es un subconjunto de 0, 1. ¿Cierto? Porque fíjense que el numerador es siempre más chico que el denominador. Y es positivo. Ya, entonces, aquí ¿qué estoy haciendo? Estoy partiendo el intervalo en un número par. ¿Sí? En un número par. Digamos así.
Y de esos solamente voy a escoger los que están, los que tienen numerador impar. Entonces, que si voy a tomar S, de todo esto voy a tomar S, por decir algo. Después cambio el K, ¿cierto? Tomo después K más grande, divido un número par, hay más puntitos, ¿cierto? Ahí entre medio. Y los voy tomando intercalados. Entonces tomo S, después tomo S, después tomo S, después tomo S, después tomo S. Me salto uno, ¿sí? Ahí me salté S, etc. ¿Sí? Y así voy llenando 0,1 de estos puntitos. ¿Sí? Esto está bien definido. Ok, entonces ahora yo quiero contar. Entonces ahora contemos. Contemos la cantidad de E inter 1 sobre n z. ¿Ya? Entonces fíjense, si n es impar, para que i sobre n, que está en zn, perdón, en 1 sobre nz, esté en entonces necesitamos que haya un J y un K, de manera que esto suceda, ¿no? Eso estoy diciendo. Yo quiero ver cuándo este gallo toca a ese. ¿Ya? Ahora, todos los que están en 1 sobre nz son de la forma i sobre n, ¿cierto? Y como estoy mirando en 0,1, i menor que n, ¿cierto? Aquí estoy restringiendo i desde 0 hasta n, natural. ¿Está bien? Entonces, cuando esté en los dos, eso tiene que pasar. Para algún j, yo doy i y doy n, con n impar, entonces tiene que haber un j y tiene que haber un k. ¿Sí? Ya, entonces, eso significa que 2j menos 1 tiene que ser igual a i, o mejor dicho, i tiene que ser igual a 2j menos 1, que es siempre impar, por n, que es impar, partido por 2k, que es par. Este siempre es impar y este es siempre par. Por lo tanto, este tipo no es natural. ¿Está bien o no? Sí, está bien. Está bien, ¿cierto? ¿No? Mm. Tengo impar dividido por par. No se simplifican nunca. Siempre me va a quedar un 2 abajo, en el fondo. ¿Sí? Entonces este no está en n. Por lo tanto, nunca intersectan estos dos. ¿Sí? Luego, la cantidad de elementos en E inter 1 sobre n z es 0 si n es impar. ¿Cierto? Por lo tanto, el lim_inf, cuando n tiende a infinito, de 1 sobre n indicatriz, o sea, cardinal de E inter 1 sobre nz es 0. O es menor o igual que 0. Pero como esto es siempre positivo, esto es 0. ¿Sí? Ahora, por otro lado, o cuando, en realidad, cuando n es par, ¿cierto? N siempre se puede escribir como 2 por n tilde, ¿cierto? O n tilde igual n medio, ¿sí? Y entonces, ¿cuántas veces queremos contar esto, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas veces toca este conjunto a este? ¿Ya? Todos los que están en E tienen la forma 1 sobre 2j menos 1 partido por 2k, ¿cierto? Y eso me gustaría que fuera igual a i sobre n.
Pero n es 2n tilde. ¿Cierto? Así que esto me queda 2n tilde. Y entonces, acuérdense que este conjunto es la unión en K de todos estos puntos, ¿cierto? Entonces, en particular, cuando K es igual a n tilde, entonces si K es igual a n tilde, entonces I, ¿cierto? Aquí se van a cancelar estos dos, entonces I va a ser igual a 2j menos 1 con j desde 0, no, desde 1 hasta, llega hasta n tilde. ¿Cierto? Todos esos son admisibles y esos están en 1 sobre nz. ¿Cierto? Por lo tanto, el cardinal, bueno, voy a colocarlo aquí. Entonces, por lo tanto, luego, si yo lo reemplazo aquí, tengo que esto es mayor o igual, ¿cierto? Esto es mayor o igual que todas las veces que se intersectaron, que es la mitad. Claro, son cuántos impares hay entre. Claro, cuántos impares hay entre 0 y 2n tilde. N tilde, al menos, o n tilde menos 1. ¿Sí? Ahí hay que contar, pero me da la impresión que esto es más grande que n tilde menos 1. Y n tilde es n medio, entonces esto es más grande que n medio menos 1. ¿Sí? Luego, cuando yo paso de aquí para acá, luego 1 sobre n, o lim sub, cuando n tiende a infinito, de 1 sobre n, cardinal de e inter 1 sobre nz, escogiendo la subsucesión de los n pares, hace que el lim sub sea más grande que n medio. Perdón, un medio. ¿Cierto? Porque me queda esto más grande que lim sub, que siempre existe, ¿cierto? Lim sub, cuando n tiende a infinito, de 1 sobre n por n medio menos 1. Es decir, esto es mayor o igual que un medio. Entonces tengo que el lim inf es menor o igual que 0, el lim sub es mayor o igual que un medio, entonces el límite no existe. Luego el límite no existe. ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Está bueno. Está intrincado, está intrincado. Ya, entonces, ahora, para igual no vamos a botar esto a la basura, por supuesto que no. ¿Sí? Entonces, de los elementales vamos a poder llegar a una medida que es menos elemental y que sirve y que realmente define la integral de Riemann, finalmente, que es la medida de Jordan. Entonces, vamos a enlistar algunas propiedades de la medida elemental. Entonces, para E elemental, ¿cierto? Unión de cubos, tenemos una medida que es la medida elemental definida a través de la última propiedad, ¿cierto? Cuando digo última propiedad me refiero a esta. A esta, ¿cierto? A esta propiedad. ¿Cierto? Es la unión, simplemente la suma de los volúmenes de los cubos con los que represento al elemental. ¿Sí? Y entonces esta medida, ¿cierto? Esta va a ser M, y entonces tenemos las siguientes propiedades. ¿Sí? Simplemente de la definición se desprenden las siguientes propiedades. Primero, que si E1 hasta EK son elementales disjuntos, entonces la medida de la unión, que también es elemental, vimos que unión de elementales, y la prueba es
directa. Entonces esta es la suma de las medidas parciales. ¿Sí? Después, la medida del vacío es 0, ¿cierto? Porque el vacío lo puedo escribir como el rectángulo, digamos en R, por ejemplo, lo puedo escribir como el rectángulo 0, 0, por decir algo. ¿Cierto? Eso es vacío. Y la medida de esto, este se admite como intervalo, y la medida de este intervalo es 0 menos 0, es 0. ¿Sí? Ya, después tercero, entonces si E es un cubo, esto es trivial, la medida elemental de E es el volumen de E. Y, bueno, por supuesto que esta M es una función positiva, siempre es positiva. Entonces, usando la positividad y la finita aditividad, ¿cierto? Esto es aditividad finita. Entonces, usando la positividad de la función y la aditividad finita, entonces tengo la subaditividad. Perdón, la monotonía. Entonces tenemos la monotonía que nos dice que si E es un conjunto de F elemental, bueno, siempre son elementales, entonces la medida de E es menor o igual que la medida de F. Esta es la monotonía. Y la subaditividad, que me dice que, claro, la medida de la unión de igual 1 hasta acá de los E sub i es siempre menor o igual que la suma de igual 1 hasta acá de la medida de los E sub i, ¿cierto? Y esta unión no necesariamente disjunta, cualquier unión. Y finalmente, siempre en el contexto de conjuntos elementales, tenemos la invariancia por traslación. Siempre cuando es un cubo, o elemental, perdón. ¿Ya? No confundir, porque el ejemplo anterior, de la invariancia que escribí acá, no estoy tomando un cubo. Esto no es un cubo. Esto no es elemental. ¿Ya? Es que no estoy contradiciendo ese contraejemplo. Y otra propiedad es la unicidad de la medida. Unicidad de la medida elemental. ¿Ya? Entonces dice que si M' es una función definida sobre sobre la familia de conjuntos elementales, que es no negativa, finitamente aditiva, e invariante por traslación, esas tres cosas. Entonces, si es no negativa, finitamente aditiva e invariante por traslación, ¿ya? Entonces tiene que ser la medida que acabamos de definir, es la medida elemental. Entonces, salvo una constante, entonces existe C mayor que 0, tal que M' de E es igual a C por M de E para todo E elemental. No hay otra medida, esta es la medida natural, ¿cierto? Es la medida que uno ejecuta a mano con una regla. Esta es la medida que estamos viendo, ¿cierto? No hay otra, dice.
¿sí? Salvo el rescale, ¿cierto? Salvo que estemos midiendo con pulgada o con metro, ¿cierto? Esto es lo mismo, no hay otra. ¿Sí? Y bueno, esto también es un ejercicio, en virtud del tiempo voy a tratar de avanzar eh, si es que da tiempo la podemos garabatear, pero grosso modo lo que dice ahí Tao, es decir, mira, prueba primero, calcula la medida de los conjuntos pensemos en R, de la forma 1 partido por N. Eso, M'. Porque yo sé cuánto vale para los elementales. Esto está definido para los elementales, ¿cierto? Hay un valor de esta M' para todos los elementales que satisface estas tres propiedades, ¿sí? Entonces yo puedo calcular por ejemplo, cuando yo puedo calcular cuánto vale la medida de un medio. O sea, si yo digo M' de 0, 1, a eso le voy a llamar C, caprichosamente. Caprichosamente se lo voy a llamar MC. Entonces me gustaría calcular cuánto vale la medida de intervalo un medio en términos de C. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Tomo un intervalo 0, 1, lo divido en un medio, ¿cierto? Y me doy cuenta que la medida de este primer intervalo es lo mismo que la medida de este intervalo. ¿Por qué? Traslación. Por invariancia por traslación, ¿cierto? Invariancia por traslación. Ya, entonces la medida y son disjuntos. Por lo tanto, la medida de este, que es igual a la medida de este, la suma de las dos me da la medida completa. Por lo tanto, la medida de este es la mitad de esta medida. Entonces, esto es C medios. ¿Cierto? Y ahí puedo calcularlo para todo n, porque puedo usar la misma propiedad con un tercio, con un cuarto, etcétera, 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 ¿cierto? Y después me gustaría ver qué es lo que sucede cuando yo tomo un intervalo de la forma 0,a, cuando a es cualquier cosa. Un real, cualquiera. ¿Sí? Entonces de aquí, ya fíjense que hay una sutileza aquí cuando paso a más dimensiones, porque cuando quiero hacer el mismo truco, en el cubo 0,1 cruz 0,1, entonces hay una dimensionalidad que hay que tomar en cuenta, ¿cierto? Porque no tengo que, por ejemplo, cuando lo divido en la mitad, bueno, esto se multiplica por 4, entonces hay un 1 sobre n a la d, ¿cierto? Natural de la dimensionalidad, ¿sí? Y ahora, si yo quiero calcular, entonces ahora, m' de 0a, ¿cierto? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Claro, por abajo, o sea, yo tengo 0a. Para todo epsilon existe un racional que está a distancia epsilon de a. Y cuando es racional, ¿perdón? Vamos a aplicar densidad. Claro, ahí De lo racional. estoy usando la densidad de los reales. Pero fíjate que a pesar de que, recuerden que los elementales son uniones finitas de cubo. ¿Ya? No puedo completarlo todo. Pero el pasaje al límite, si yo lo aguanto un poquito, me sirve, fíjense. Porque es fácil ver, entonces de acá, que si yo calculo ahora esto hasta un Q racional, esto me da C por Q. ¿Cierto? Es fácil, eso es fácil. Ya, entonces salvo epsilon, puedo calcular cuánto vale esto hasta Q. ¿Sí? Y como es finitamente aditiva, y además no negativa, la medida de la M' de 0 hasta Q es menor o igual que la medida de 0 hasta A, que yo sé que existe, porque esto es una función que está definida ya. Ya estaba cuando llegamos, ¿cierto?
Entonces, usando las propiedades de M', yo tengo que esto es menor o igual que M' de 0 por Q. 0 hasta Q. ¿Sí? Y ahora tomo Qn, o bueno, salvo epsilon en realidad, ¿cierto? Y después paso al límite, y esto ya sé cuánto vale, esto es C por Q. Y después paso al límite cuando Q tiende a A. Y entonces concluyo de que M', y bueno, y de la misma manera se tiene que hacer una cota por arriba, y se concluye, ¿sí? Entonces, a pesar de estar definidos en objetos no finitos, pero que están caracterizados finitamente, entonces yo puedo pasar al límite, esperar a llegar a R y pasar al límite. ¿Sí? ¿Cuánto me aguanta eso? Vamos a ver que no aguanta tanto. ¿Ya? Bueno, esa es una propiedad y, claro, y la medida, una segunda propiedad, esta es una propiedad, digámoslo así, de unicidad, ¿sí? Y la propiedad producto, es que si E1 subconjunto de R de 1 y E2 subconjunto de R de 2 son elementales, entonces E1 cruz E2, esto es fácil de ver, subconjunto de R de 1 más D2 es elemental, y la medida de 1 más de 2 dimensional de E1 cruz E2 es igual a la medida de 1 dimensional de E1 por la medida de 2 dimensional de E2. Medida producto. ¿Sí? Medida producto. Entonces ahí voy aumentando. Ahora, veamos la medida de Jordan. Demos un paso extra. Medida de Jordan. Entonces, definición, medida exterior. El perrito está... le gusta la teoría de la medida. Ya, entonces voy a tomar E, subconjunto de RD, acotado. Entonces voy a definir dos formas de medir esta cosa, por fuera y por dentro. ¿Sí? Entonces voy a definir la medida exterior de Jordan. Va a ser M estrellita J, J de Jordan, estrellita arriba va a decir superior, de E, se define como el supremo, perdón, el ínfimo, este es el ínfimo, de los M de A, o M de B mejor, siguiendo la notación de Tau, tales que E es subconjunto de B y B es elemental. Aquí damos un paso al infinito, digámoslo así, porque este ínfimo yo puedo tomar una sucesión de elementales con más, cada vez con más cubo, conformándolo. ¿Sí? Entonces me da un poquito más de capacidad. ¿Sí? Y tengo la medida inferior, o la medida, no sé cómo le llama, bueno, vamos a llamarle medida exterior, ¿no? A la interior. Claro, medida interior. Sí, medida interior. Eso, medida interior. Va a ser M sub estrella JE. Va a ser el supremo de los A subconjunto de B, A elemental, de la medida de A. Entonces yo tengo, monísticamente tengo un conjunto E, cualquier cosa. Yo lo recubro con elementales, así. Calculo la medida de esto yo lo puedo calcular, y después tomo la más chica elección de esas particiones. Y después por dentro, ¿cierto? La medida interior, yo tomo todos los A que van por adentro, que son elementales. Este sería el A y este sería el B. Y tomo el supremo. Entonces voy a decir entonces, luego, tercera patita, diremos que E, no necesariamente elemental, por supuesto, ¿sí? Es Jordan medible si la medida exterior
de E coincide con la medida interior de E. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Preguntas? O sea, el comentario que, bueno, el dibujo, los dibujos pueden traicionar, pero ese dibujo grita Riemann, por ejemplo. Sí, claro, que de ahí viene Riemann, digamos, sí. Mm. Entonces es Ya, simpático cómo van calzando la construcción, o sea, cómo va calzando el radial, ¿cómo avanzando qué? Perdón. cómo avanza el radial, cómo El el radial radial, uno se va dando cuenta. claro, sí, eso. Entonces, caracterización de Jordan medibles. Entonces, tenemos que, bueno, por supuesto, E su conjunto de RD acotado. Hay un énfasis en que el conjunto es acotado. ¿Ah? En el fondo, si el conjunto no es acotado, la medida de Jordan es raro. Yo siento que igual puede ser definido. Por ejemplo, yo tomo la secuencia de puntos, la sucesión n de los naturales. Eh, Claro, yo puedo cubrir bueno, es que ese es un conjunto muy particular, pero bueno, vamos a retomar esto en un momento. Vamos a circunscribirnos a los conjuntos agotados. Entonces, se tiene que E es Jordan medible, es decir, son equivalentes, que el conjunto es Jordan medible para todo epsilon mayor que 0. Aquí también grita Riemann. Existe un A subconjunto de E subconjunto de B con A y B elementales, tales que la medida de B menos A, que está bien definido, porque nosotros vimos que diferencia de elementales es elemental. Entonces, esta es la M, ya no es la M estrellita, es la M. Realmente esto es menor o igual que epsilon. Que sería, a grosso modo, aquí en este dibujito, todo lo que me sobra aquí, de aquí para acá. Si eso alcanza a ser chico, entonces esto es Jordan medible. Y entonces hay una relación entre, o sea, se puede verificar la medibilidad Jordan de un conjunto observando su borde, en el fondo. Y con eso espero, vamos a ver si llegamos a eso. ¿Sí? Y tercero, para todo epsilon mayor que 0, existe un A elemental eh, tal que la medida exterior Jordan de A diferencia simétrica E es menor o igual que epsilon. Fíjense que aquí, claro, aquí, bueno, aquí podría poner estrellita los dos, ¿eh? Porque cuando es estrellita, en los elementales se puede probar de que la estrellita de los elementales es lo mismo que la M. Grosso modo, usándose a sí misma como cubrimiento. Pero aquí no, porque yo no sé si es cualquier cosa. ¿Sí? Entonces aquí tengo que usar la medida exterior. ¿Okay? Ya, también me va a saltar esto. Voy a ir un poco... A ver, pero claro, es básicamente el axioma supremo aquí estamos usando, ¿cierto? Porque cuando yo tengo que Jordan medible, en el fondo tengo que el supremo y el ínfimo son iguales. Entonces, con un epsilon de espacio, puedo bajar el ínfimo y el supremo y encontrar una partición que provoque esto, ¿cierto? No es muy difícil. Y propiedades adicionales. Adicionales, digámosle así, deseables. ¿Por qué deseable? Fíjense. Entonces, bueno, propiedad cero, la medida de Jordan. Bueno, no sé si lo definí. Dije que en el caso de que Jordan medible, claro, en el caso de que Jordan medible, entonces el valor común
yo le llamo ME, es la medida de Jordan. ¿Ya? Y como, bueno, coincide, bueno, esto es lo que voy a poner aquí. Entonces la medida de Jordan coincide con la medida elemental. Si E es elemental. Vamos aquí, ME coincide si es elemental. Y por eso no le cambio el nombre. ¿Para qué le voy a cambiar el nombre si la elemental está definida solamente para las elementales y la de Jordan elemental? Entonces, no tengo para qué. Entonces, por eso justifica el uso de la misma letra. ¿Sí? Entonces, si E y F son Jordan medibles, entonces también lo son la unión, la intersección, la diferencia simétrica. ¿Sí? La medida de Jordan es siempre positiva. La medida de Jordan es finitamente aditiva. ¿Ya? Muy importante. Cuando digo finitamente aditiva, se refiere a los conjuntos disjuntos, ¿sí? Porque es aditiva, es con igualdad. ¿Sí? La monotonía, es decir, si es subconjunto de F, entonces ME no es igual que MF. La subaditividad, M es subaditiva, en el mismo sentido que anterior, y es invariante por traslación. ¿Ya? Ya, y entonces, casi todo es Jordan medible, no, en realidad no casi todo, pero conjuntos que uno observa en las aplicaciones, especialmente en ciencia e ingeniería, son todos Jordan medibles. ¿Ya? En particular, conjuntos que son definidos que están determinados, cuyo borde son gráficos de funciones continuas. ¿Sí? Entonces, un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de función Jordan medible, perdón, conjunto Jordan medible. Entonces, si F va de un cubo en R, ¿sí? Ve su conjunto de RD, un cubo, es continua, entonces el grafo de F, es decir, los x, f de x, tal que x está en B, es Jordan medible, y la medida del grafo de F es 0. Y esto tiene que ver con cálculo de volúmenes, ¿sí? El conjunto de los x, t, tales que x está en B y t está entre 0 y f de x, ¿sí? También es Jordan medible. Claro, entonces aquí yo estoy diciendo, bueno, aquí está mi f, el gráfico es Jordan medible, y en la segunda patita yo digo, bueno, aquí está mi f, todos los puntos que están aquí entre medio, ese conjunto, bueno, este es Jordan medible en R de más 1, por supuesto. Y este también. ¿Okay? Ya, eso es más o menos fácil. Aquí se usa la continuidad uniforme. A ver, ¿cómo es esta cuestión? En el fondo, ya me queda poco tiempo, pero ya, voy a expulsar los resultados primero para poder terminar con la medida de Jordan primero. ¿Sí? Ok, entonces,
A ver, hablemos un poquito de esto. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿O por qué esto es verdad? Esta es F. Entonces, yo tomo una partición aquí abajo, ¿sí? Y yo sé que si F es continuo, está definido en un compacto, ¿sí? Está definido en un compacto. Entonces, claro, digamos aquí cubo cerrado, ¿no? Entonces estoy en un compacto, entonces la función es uniformemente continua, ¿sí? Entonces voy a usar la caracterización de Jordan medible, aquí, ¿sí? Ya, ¿cómo lo hago? Yo digo, para todo epsilon mayor que cero, existe un delta mayor que cero, tal que, tal que si x menos y es menor que delta, entonces f de x menos f de y es menor o igual que epsilon. ¿Sí? Ok. Y eso independiente del xy, ¿cierto? Es continuidad uniforme, ¿cierto? F continua es continuo uniforme. Entonces, si yo, dado epsilon mayor que cero, yo voy a dividir esto en intervalos de largo delta. ¿Sí? O sea epsilon mayor que cero arbitrario. Entonces tomo delta, entonces existe un n tal que 1 partido por n es menor que ese delta. Entonces divido el intervalo en intervalo de largo 1 partido por n. Ahora, aquí, en cada intervalo, entonces en cada intervalo de la forma xy más delta, cerrado si quieren, ¿cierto? Donde el x es la partición así, si usted lo quiere en x espacial, ¿ya? Aquí, todos los puntos que están aquí en este intervalo están a distancia lo más delta, por lo tanto sus evaluaciones están a distancia lo más epsilon, ¿cierto? Certo, certo. Y claro, entonces yo voy a considerar en cada uno de estos intervalos el cubito, ¿sí? El cubito mínimo, ¿cierto? Entonces voy a tomar los cubitos de la forma xy más 1, ¿cierto? Por mínimo en ese mismo intervalo de la f, máximo de la f en ese mismo intervalo. Este cubito, digamos. ¿Ya? Si me paro en este, ahí está el mínimo, ahí está el máximo, ese cubito. Ok. Entonces tomo esos cubitos que están ahí. Tomo todos esos cubitos. Claramente un cubrimiento de la es finito, ¿cierto? Y cubre el grafo de f. Cubre el grafo de f. Y entonces voy a calcular cuánto es su medida, ¿cierto? La medida, digamos, entonces cubro de esa manera, ¿cierto? Entonces, la medida de ese cubrimiento, de la unión de i igual 1 hasta n, de estos v sub i, donde cada v sub i es cada uno de estos cubitos, ¿cierto? Es, claro, tomando los intervalos disjuntos así, esos quedan todos disjuntos, ¿cierto? Entonces uso la finita aditividad. Entonces esto es lo mismo que la suma de igual 1 hasta n del volumen del cubito. Estoy haciendo en R, ¿eh? Ustedes después hacen la... Bueno, entonces en R es máximo de f menos mínimo de f, que es siempre positivo, por xy más 1 menos xy.
Pero esto es menor que epsilon, ¿cierto? Porque este es el máximo de f, mínimo de f en este intervalo. Entonces esto es menor que epsilon, ¿sí? Esto es positivo. Esto fuga entonces de la suma. Y esto es una suma telescópica, donde el último es el extremo del intervalo y el primero es el inicio del intervalo, que es finito, porque el cubo es compacto. Claro, entonces aquí este es el largo del cubo. Entonces, claro, había que escoger epsilon partido por el largo del cubo, que está bien definido, ¿sí? O el volumen del cubo. Ya, pues entonces acabo de encontrar un cubrimiento por elementales de la F, ¿cierto? Y aquí siempre puedo tomar vacío, que es elemental. Este sería el grafo de F. El grafo de F contiene el vacío y es contenido por esta unión de cubos, ¿sí? Cuya medida es a lo más epsilon, entonces cumple esto, por lo tanto es Jordan medible. ¿Sí? Y bueno, de manera análoga se hace para el área bajo la curva, en el fondo. ¿Sí? Ya, ahora, propiedad, y con esto concluimos y continuamos la próxima semana probablemente, no sé. Entonces, propiedad, sea E subconjunto de RD acotado. Entonces se tiene que E y su clausura, o sea, su adherencia, tienen la misma medida exterior. ¿Sí? Recuerden que la medida está definida para cualquier cosa. La medida exterior y la interior están definidas para cualquier cosa. Entonces este puede no sea medible, este tampoco, pero igual por afuera miden igual. Después E y su interior tienen la misma medida interior. ¿Ya? Después con eso se desprende de que E es Jordan medible, sí solo sí, su borde topológico es Jordan medible y M del borde mide 0. Y por lo tanto, y con esto concluyo, hay conjuntos E en RD que no son Jordan medibles. Por ejemplo, E igual 0,1, que es el ejemplo, el contraejemplo de siempre, los racionales, que es el ejemplo que votó la invariancia por traslación de Nantes, ¿se acuerdan? Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, este conjunto tiene, la clausura es 0,1, ¿cierto? Y el interior es vacío. Por lo tanto, su borde topológico, que es 0,1, que es un cubo, tiene definida su medida, por ser un cubo, pero no mide 0. Entonces, este no puede ser Jordan medible. Entonces, aquí recupero un comentario que hice anteriormente. La medibilidad tiene que ver con el borde aquí. Y por lo tanto, que es como lo que dice Tao ahí, si el conjunto tiene un borde que es muy raro, muy fractal, entonces no va a ser Jordan medible y por lo tanto no vamos a poder... hay propiedades que se nos van a escapar, que son deseables. Entonces lo que vamos a hacer en la próxima clase, vamos a definir la integral de Riemann, que básicamente es lo que nosotros conocemos midiendo con Jordan, ¿sí? Y ahí vamos a darnos cuenta, vamos a mirar un ejemplo en el que sucesión de funciones medibles, perdón, sucesión de funciones integrables no pasa al límite. Y eso sí que no sirve para nada. O sea, no es que no sirva para nada. Pero restringe mucho la aplicabilidad. ¿Sí? Y ahí vamos a saltar a medida del EP, que es la que realmente uno usa para después formalizar todo lo de los espacios LP, por ejemplo.
Preguntas. Disculpen, me pasé de nuevo. Mira, pero vamos piano a piano. ¿Preguntas? Esto podríamos dejarlo de tarea, ¿eh? Esta parte es buena. Pero Todo bien, se desprende de las definiciones, ¿sí? todo bien, todo